Buenas tardes. Vamos a desarrollar la práctica número 4 que corresponde a fisiología y exploración de los sentidos. La fisiología de los sentidos es muy importante porque nos permite entender cómo los seres humanos y los animales vamos a procesar la información proveniente del medio externo, transformarla en señales eléctricas o impulsos nerviosos para finalmente conducirlas a centros nerviosos, en este caso la corteza cerebral, para poder interpretar la información e integrarla a otros procesos complejos, tanto procesos neurológicos como procesos no neurológicos, propiamente, ¿no? Vamos a ver tanto de forma consciente como de forma inconsciente. Es importante en ese sentido el primer sentido que vamos a evaluar, que es el sentido de la visión. La visión es el sentido que nos va a permitir transformar o convertir esas señales físicas, ópticas o luminosas contenidas en los fotones en impulsos nerviosos. El primer órgano que nos va a permitir hacer esto, transformar esta señal luminosa en señal eléctrica, es el ojo. Esta señal luego va a ser conducida por las vías ópticas o vías de la visión hasta la corteza cerebral. La forma como se produce la formación de esta imagen, cómo se conduce y cómo se interpreta es muy compleja, pero al mismo tiempo muy útil de entenderla para poder interpretar tanto la fisiología normal como los estados patológicos, cuando se da o se produce algún daño en la estructura y o función de estos elementos. La formación de la imagen, como todos sabemos, se da inicialmente por un proceso de refracción de la luz. Esta refracción de la luz, como vemos en esta imagen, va a incidir en la primera estructura del ojo que se encuentra en contacto con el exterior, con el medio ambiente, que es la córnea. Esta córnea, ¿no?, va a permitir que la luz pase a través de ella, ¿no?, gracias a su permeabilidad, y también va a permitir una refracción adecuada gracias a su forma cóncava. Esta forma cóncava y esta permeabilidad permiten el paso de la luz hacia una primera cámara que contiene un líquido claro y transparente. Tiene una forma y una distancia anteroposterior adecuada. Esta es la cámara anterior y en su contenido tiene el humor acuoso. Luego tenemos la pupila que continúa luego en profundidad y cuyo tamaño y forma va a permitir el paso de la luz en una cantidad adecuada, tanto en ambientes oscuros como en ambientes muy iluminados. Esta pupila se va a contraer, se va a relajar o se va a contraer dependiendo de la intensidad de luz. Luego esta luz va a pasar, va a incidir y va a atravesar al cristalino, lente bicóncavo, transparente, que va a sufrir procesos de acomodación para permitir el paso de la luz y formación de la imagen finalmente en la retina. Pero antes de llegar a la retina, la luz va a atravesar un camino un poco más largo que el anterior, a través de la cámara posterior, espacio de mayor diámetro anteroposterior y también un poco más oscuro. Este espacio, la forma de este espacio, es decir, la distancia anteroposterior que mantiene, también es responsable del lugar de formación de la imagen. La alteración del tamaño, la forma de esta cámara también va a traer problemas en la formación de la imagen, como la miopía, etc. Eso no es tema de esta revisión, pero lo mencionamos. Entonces, todas las características físicas y funcionales de estas estructuras mencionadas son muy importantes al momento de la formación de la imagen. Esta imagen va a ser resultado del paso de este haz de luz con estas modificaciones en sus características, ¿no?, hasta la retina, lugar donde se van a encontrar los conos y bastones. Estos conos y bastones, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no?, van a contener pigmentos
fotosensibles, fotopigmentos que van a cambiar su estructura absorbiendo la energía luminosa de los fotones, ¿no? En las ondas luminosas, y permitiendo la mayor o menor liberación de neurotransmisores. Esto va a generar un potencial de acción que va a ser transmitido hacia las siguientes células, las células bipolares, las cuales van a servir de enlace, ¿no?, a través de sus uniones sinápticas con las células ganglionares. Estas células ganglionares van a continuar con sus axones. Estos axones van a condensarse y van a juntarse en un lugar llamado disco óptico. Disco óptico que está sobre la retina. Este disco óptico, si bien es muy importante porque estructuralmente permite la formación o nos señala también la formación del nervio óptico, que va a ser responsable de la conducción del impulso eléctrico hacia la corteza cerebral, no goza de la densidad de conos y bastones. Por lo tanto, al no gozar de la cantidad adecuada o de la presencia de conos y bastones, no va a permitir la formación de imagen. Si bien es importante para la formación del nervio óptico, pero no va a permitir. Entonces, esto lo vamos a ver en la práctica, lo vamos a ver luego, ¿no? Pero es importante. Entonces, la formación del disco óptico, que conlleva funcionalmente, estructuralmente al nervio óptico y funcionalmente a lo que vamos a conocer como el punto ciego, es muy importante mencionarlo acá. También vamos a ver cómo esta imagen, que se forma como producto de la refracción de la luz a través de estas estructuras transparentes y cuya incidencia se da sobre la retina, sufre un proceso de entrecruzamiento. Es decir, los haces de luz provenientes de una imagen, ¿no?, hablando de la visión monocular, o sea, de un solo ojo, tomamos como por ejemplo el ojo derecho, cerrando el ojo izquierdo, vamos a ver cómo los haces de luz provenientes de la imagen del lado temporal van a cruzar y van a incidir sobre el lado nasal de la retina. Lo contrario va a suceder con los haces de luz provenientes de la imagen del lado nasal. Al cruzar las estructuras transparentes del ojo, van a incidir sobre la retina temporal. ¿Qué sucede a continuación? Esta señal o este estímulo óptico o luminoso transformado ya en señal química en los conos y bastones es transformada en señal eléctrica y conducido por las células nerviosas, por el nervio óptico. Este nervio óptico va a conducir fibras provenientes tanto de la región nasal como de la región temporal. Ya luego, cuando avanzan, llegan a nivel del quiasma óptico, próximo o sobre la glándula pituitaria o hipófisis anatómicamente, recordando, van a sufrir un entrecruzamiento. Es decir, las fibras nerviosas provenientes o que vienen por el nervio óptico provenientes de la retina nasal van a cruzar hacia el lado nasal derecho, van a cruzar hacia el lado izquierdo. Y las que vienen del lado de la retina nasal izquierda van a cruzar hacia el lado derecho. No sucede lo mismo con las fibras nerviosas que vienen de la retina temporal. Van a continuar en el mismo lado. O sea, van a seguir un camino, un trayecto homolateral. Pero recordemos que estas fibras nerviosas conducen la imagen de la formación, ¿no?, de la luz cruzada. No vamos a incidir en esto. Otro detalle es de que estas fibras nerviosas provenientes de los nervios ópticos, ya cruzando las fibras nasales en el quiasma óptico, van a seguir su camino hacia el cuerpo geniculado lateral y posteriormente van a seguir su camino hacia la corteza
cerebral. Antes de continuar, vamos a observar que estas imágenes entonces son resultado de una imagen, de una inversión de la imagen. Pero también veamos que esta imagen se forma sobre una retina, ¿no?, que está dentro del globo ocular y el cual se encuentra contenido dentro de la órbita. La órbita tiene como límites externos, ¿no?, el arco ciliar, el pómulo, la pirámide nasal, el arco cigomático, ¿no? Entonces, esto va a limitar la amplitud del campo visual. Si vemos estos campos visuales, derecho e izquierdo, en la parte superior, dibujados en azul y en celeste, forma parecida a los lentes Ray-Ban, ¿no?, vemos que no son circunferenciales estos campos visuales, a diferencia de lo que imaginaríamos por la forma de la pupila. No tienen esa forma. Entonces, esto es debido a la limitación en el paso de los haces luminosos por el arco ciliar, por la pirámide nasal, ¿no? Para eso, entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva, la formación de los campos visuales. La amplitud de estos campos visuales, ¿no?, analizada ojo por ojo, va a tener una amplitud distinta hacia el lado temporal y hacia el lado nasal. Si analizamos el campo visual derecho, en este caso primero, representado por las líneas de color rojo, vamos a ver, siguiendo una línea recta en proyección a nuestro eje visual, ¿no?, más o menos, ¿no?, ustedes lo ven ahí representado a 15 grados, 15 grados para el derecho, 15 grados para el izquierdo, ¿no? Vamos a ver que este campo visual se abre hacia ambos lados, hacia el lado temporal y hacia el lado nasal, con una amplitud distinta. Hacia el lado temporal llega hasta los 95 grados y hacia el lado nasal hasta los 60. Lo mismo sucede para el campo visual del otro lado, del izquierdo. Y existe un espacio en el cual ambos campos se van a superponer. Entonces, esto es muy importante también para entender la superposición de las imágenes. Hay un espacio del campo visual que va a sufrir una superposición y otro que no. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, en la cual vamos a ver esta amplitud horizontal de 100 grados o 95 grados, entre 100 o 95 grados para el lado temporal y 60 grados para el lado nasal, para ambos ojos. También tiene una amplitud distinta en dirección vertical, tanto hacia arriba, si la comparamos con respecto a la amplitud vertical hacia abajo. Vemos que la amplitud del campo visual en dirección vertical hacia arriba es menor, solamente llega hasta 60 grados, y en dirección vertical hacia abajo es mayor, llega hasta los 75 grados. Esto debido a la diferencia, ¿no?, que nos crea la formación del arco ciliar y el pómulo, ¿no? El pómulo es más plano, ¿no?, es más vertical, es menos sobresaliente en comparación a la arcada ciliar, ¿no? Entonces, el conocer esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir evaluar no solamente la forma normal y la amplitud normal,
sino nos va a permitir identificar y localizar lesiones probables de lesión, tanto a nivel de retina como a nivel de vías nerviosas, la compresión de las vías conductivas, a nivel del nervio óptico, a nivel del quiasma o más atrás, van a tener algunas características cuando evalúe en la alteración de la visión, cuando evaluemos los campos visuales. Lo mismo sirve para localizar puntos de lesión o daño a nivel de la retina, poder identificar cuál es su posición, tanto en el campo visual derecho como izquierdo. Entonces, esto es muy fácil de explorar. Si vemos en el gráfico o en la parte inferior, vemos cómo cerrando uno de los ojos, empezamos con el ojo derecho, la exploración del ojo derecho, ocluimos o cerramos el ojo izquierdo y vamos a utilizar inicialmente el brazo derecho, del mismo lado. Lo extendemos, ¿no?, en sentido horizontal hacia el hombro, ¿no?, a 90 grados o un poco más, 100, 110, y lo vamos aproximando hacia el eje visual. Y vamos a observarlo, o vamos a comenzar a observarlo cuando estemos a 90 grados aproximadamente, no 95 o 100. ¿No? Si no lo vemos, ¿no?, si no logramos observarlo a esa posición, ¿no?, en 90, 95 grados, ¿no?, ya hay una reducción del campo visual. Lo mismo vamos a poder hacer para el lado nasal. Extendemos ahora con el mismo ojo derecho abierto, el ojo izquierdo ocluido, extendemos el brazo izquierdo en sentido horizontal hacia el hombro y lo vamos aproximando. Y registramos el momento en el cual se puede observar este brazo, ¿no? Acá vemos unas imágenes, vemos la imagen A, B, C y D, ¿no? Esto correspondería a la imagen, a ver, si me ayuda, la exploración del ojo derecho. Acá el individuo nos está observando a nosotros. No, no. Acá hay dos exploradores. Hay un explorador y un evaluado, ¿no? Entonces, el paciente se encuentra al frente, ¿no?, y el explorador nos está dando la espalda, ¿no? En este caso lo están explorando otra persona, pero en el caso que les he mencionado lo podemos realizar nosotros mismos. Ahora, si tenemos a alguien en casa que nos pueda ayudar, seguimos las instrucciones o lo que se representa en el gráfico, pero si no, lo podemos hacer nosotros mismos, ¿no?, evaluar nuestro campo visual. ¿Cómo? Miren, este niño, sin saber que se trata de su campo visual, está explorándolo, está evaluándolo. Ha levantado su brazo y está en salón jugando en el recreo mientras todos los niños han salido. Él se encuentra solo y está elevando su brazo para luego descenderlo. ¿Y en qué momento lo puede observar? Entonces está observando su campo visual derecho, ¿no?, en sentido vertical hacia arriba, ¿no? Entonces, ahorita está su brazo a 90 grados levantado. Cuando lo comience a descender a 80, probablemente no lo vea. Cuando esté en 75, muy probable que tampoco lo vea. Pero cuando ya esté en 70 grados, en 60 grados, sí es muy probable que lo vea, ¿no? Entonces, vemos cómo explorar el campo visual no es muy difícil, ¿no? Lo puede hacer uno mismo o lo puede hacer otra persona. Entonces, nosotros tenemos que echar mano a todos nuestros recursos en esta situación en la cual, ¿no?, tenemos que estar aislados y aprender un poco de fisiología. Es muy interesante, muy divertido el explorar la fisiología. Como un niño explora la fisiología, en este caso el campo visual,
sin saberlo. Entonces nosotros podemos echar mano a nuestros conocimientos de fisiología y en casa continuar explorando el campo visual. De igual forma, nosotros podemos explorar otras características fisiológicas de la visión. Hemos podido entonces observar cómo la evaluación de los campos visuales es muy práctica y muy sencilla a la vez. También es importante recordar que en la clínica vamos a explorar estos campos visuales para la detección de algunas patologías o lesiones. Por ejemplo, cuando encontremos o tengamos una lesión del nervio óptico, lo que vamos a observar es una pérdida de la visión del nervio óptico del lado comprometido. Es una pérdida de la visión tanto nasal como temporal de ese mismo lado. En este gráfico, por ejemplo, tenemos la pérdida de la visión del lado derecho, tanto nasal como temporal. No sucede lo mismo si, por ejemplo, tenemos una lesión a nivel del quiasma óptico, ¿no? Como producto, por ejemplo, de un aneurisma de la carótida interna, en este caso de la carótida interna derecha. Lo que vamos a tener es una hemianopsia nasal derecha. Nasal, ¿por qué? Porque ya sabemos que la proyección de la imagen nasal se da sobre la retina temporal y esta sigue un camino o una dirección en el mismo lado a nivel del quiasma óptico, es decir, no cruza el quiasma óptico hacia el otro lado, sino sigue en el mismo lado. Entonces, un aneurisma de la arteria carótida interna va a producir compresión del quiasma óptico, pero en el punto 2 acá en la gráfica. Otra cosa sucedería si es que, sería distinto, si es que tenemos compresión del quiasma óptico, pero por crecimiento de un tumor en la glándula pituitaria, en la hipófisis. Este comprometería las fibras en la región central del quiasma óptico, lo cual produciría una pérdida de la visión de la retina, ¿no? De la retina nasal, es decir, de las imágenes temporales. Entonces vamos a tener una pérdida de la visión periférica temporal de ambos lados. Y, por ejemplo, si tenemos una lesión de la cintilla óptica, podríamos tener una hemianopsia homónima, ¿no? Todo esto es muy importante al momento de evaluar a un paciente o a una persona sana. Entonces, la comprensión tanto de la fisiología integrada a la anatomía o morfología del globo ocular, de las vías de conducción visual, es muy importante. Gracias por su atención. Hasta la próxima.